Muy buenas noches, estimados participantes del curso nacional Bloque 1, conociendo las prioridades nacionales de investigación en salud, Perú. Les damos la bienvenida a la presente sesión de hoy. Para ello, abordando el temario consecutivo, el día de hoy vamos a tener en cuenta el tema investigación en neoplasia maligna cáncer, de la realidad a la acción. Para ello, contamos con la presencia del doctor José Fernando Robles Díaz, quien es médico especialista en radioterapia, formado en la INEN por la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, es miembro titular de la Sociedad de Radioterapia. Es investigador científico según el Registro Nacional Científico Tecnológico y de Innovación Tecnológica RENACIT. Doctor José Fernando tiene la palabra y puede compartir también sus diapositivas. Aló, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me confirman si me logran escuchar? Sí, Hola. vamos a escucharle, doctor. Ah, genial. A ver, voy a compartir mi pantalla. Me avisan si la pueden visualizar. Sí, ya logramos visualizarlo. Eso. Sí, Sí, perfecto. está ampliada, ¿no? Ya, Sí, genial. sí. Gracias, Giselle, por la presentación. Vamos a tocar este tema que en realidad es poco difundido, así que es notable que ustedes lo tengan en su temario. Es sobre investigación en oncología. De la realidad a la acción. Ok. Entonces, lo he dividido en tres partes. Uno que es respaldo documentario a nivel nacional, en que se fundamenta que existan los profesionales actualmente y puedan tener ciertas líneas de investigación principales en cáncer. Y de ahí tenemos la segunda parte, que es sobre la realidad nacional del cáncer. Y por último, las formas de investigación que se están desarrollando a nivel nacional y también a nivel internacional. Ok, entonces iniciamos con la primera parte sobre los documentos que nos respaldan. Dentro de las prioridades nacionales de investigación de salud, son necesidades de investigación priorizadas a partir de problemas sanitarios que más afectan a la población. Entonces, cualquier lineamiento nacional se ataca a su objetivo nacional de tipo ministerial, se ataca por la frecuencia. Los problemas más frecuentes son los prioritarios y esto sucede también en oncología. Van a participar no solamente los hospitales, sino también las academias, por ejemplo, el colegio médico, las universidades, también la inversión privada, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel de los gobiernos regionales. Entonces, todo esto en coordinación van a tener una serie de orden descendente por prioridad, cuáles serían las políticas que se deberían implementar para favorecer, digamos, disminuir la tasa de morbilidad. Y si hablamos en cáncer, también hay que hablar de la tasa de mortalidad. Ok. Entonces, dentro de las prioridades nacionales de investigación en salud en general, para este año se ha determinado el, el COVID y también otros virus respiratorios con potencial pandémico, que está vigente hasta el 2026. Y nos encontramos a las prioridades nacionales de investigación en salud en el Perú, que todavía no lo han actualizado, pero dentro de este documento vamos a encontrar sobre cáncer. Tenemos también tuberculosis y en salud bucal. Entonces nos enfocamos en la resolución ministerial publicada en el 2019, que todavía sigue vigente, y mostrando como problemas prioritarios accidente de tránsito y seguido como segundo puesto el cáncer. Si se dan cuenta, en este ya documento nos dicen cuáles son las prioridades. Debemos investigar magnitud, distribución, sobrevida, impacto económico. Muchas veces nosotros
como médicos, nos enfocamos a la parte nada más de sobrevida, o sea, hacer que el paciente viva más controlando el cáncer. Y no descuidamos del punto de vista económico. Recordar que este cáncer van a atacar a personas y usualmente las personas son poblaciones activas, significa que son personas que están trabajando, aportan a nivel familiar, a nivel de hogar, y por lo tanto, cuando tiene cáncer, el trabajo suele ser limitado por el tratamiento oncológico. Entonces, afecta a nivel económico. Por eso que es importante que acá ponga en este documento el impacto económico. Porque al final, persona que no trabaja de la población económicamente activa va a afectar la realidad nacional. Entonces, vamos a verlo con mayor detalle más adelante. Entonces, el cáncer lo vamos a ubicar dentro de estas prioridades que está accidente de tránsito en primer puesto y luego las enfermedades metabólicas, cardiovasculares, respiratorias, VIH, malnutrición, anemia, entre otros, ¿no? Entonces el cáncer se ubica en el segundo puesto. Entonces ya el Perú, digamos que se dio cuenta que sí, es importante manejar cáncer. Inclusive hay una ley, ¿no?, de cáncer que ha salido hace pocos años, en el cual insiste en que se debería formar redes oncológicas para favorecer la atención del paciente con cáncer. De ahí tenemos el documento del Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer, con el objetivo número 7 de desarrollar investigación clínica y de salud pública. Y en su acápite 21 dice fortalecer la investigación en los establecimientos de salud del ámbito nacional a nivel de gobiernos regionales y MINSA. O sea, este documento da carta aval de que cualquier hospital, inclusive desde un centro de salud, debería hacer investigación en cáncer. Y como cualquier enfermedad, pueden investigar desde la etapa preventoria hasta la etapa resolutiva o también llamada recuperativa. Entonces, este documento ampliándolo, nos van a tener ciertas tareas, que es identificar las prioridades, que justo coincide con he visto con el tema, conformar y fortalecer comité evaluador de proyectos de investigación. Estos comités evaluadores, más que nada, ven la parte metodológica de cómo se va a desarrollar una investigación. Y diferentes los comités institucionales de ética, que a nivel regional, inclusive somos pocos comités de ética. A nivel nacional también es otra realidad, que son pocos comités de ética, en el cual no solamente va a evaluar la parte metodológica, sino también la supervisión y además la evaluación continua de estos proyectos hasta que se desarrolle todo el trabajo completo. Entonces, indica que se debe fortalecer también los comités de ética, que pocos hospitales actualmente lo tienen. De ahí elaborar un sistema de registro de investigación a nivel nacional, que inclusive esto está ligado con las metas que ahora les ponen a los hospitales, así como pacientes, digamos, este indicador que es pacientes en cama de cirugía, que deben ser menos de 3 días como máximo. Igual, hay un indicador que evalúa publicaciones indexadas en Scopus o en el cielo de los hospitales. De ahí elaborar un sistema de registro de investigaciones ligadas al sistema nacional, establecer un fondo intangible, que esto, digamos, todavía está en crecimiento, monitorear proyectos de investigación, capacitar en la elaboración de proyectos de investigación. Más que nada, esto de capacitación es formar investigadores. Otra tarea, conocer y difundir prioridades de investigación y vincular la investigación con el comité evaluador. Entonces, todas estas partes ha sido el segmento de documentos en el cual nos vamos a basar de por qué un profesional tiene que investigar en cáncer. Ahora, si se dieron cuenta, la primera parte nos hablaba de
de que esto se va a desarrollar de acuerdo a las prioridades. Entonces, existe una agencia, que es la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer a nivel mundial, en el cual Perú ha reportado hasta el año 2021, ya antes no reportaba, había subregistros, pero en la última década más que nada, el registro nacional de Perú ha mejorado y por lo tanto agencias internacionales lo toman en cuenta. Y acá ustedes pueden ver que estamos con una incidencia de alrededor del 17%. ¿Esto qué significa? Que en varones es probable que en 100 varones, 16 hasta los 75 años van a tener cáncer. Y en mujeres, si fueran 100 mujeres, 18 mujeres van a desarrollar cáncer. Dentro de lo más frecuentes de patología de varones es próstata, estómago y patología colorectal. Entonces ya por sí ustedes se pueden dar cuenta cuáles son las patologías que se debe investigar. En mujeres, mama, cervicuterino y estómago. Y en ambos sexos, próstata, mama y estómago. Así que estas son las patologías más frecuentes a nivel nacional hasta el año 2022. Antes, a nivel de mujeres, el cervicuterino ocupaba el primer puesto. Ya con con los debidos tamizajes en cáncer de mama, esta se ha invertido y cáncer de mama ahora ocupa el primer puesto. La mortalidad. La mortalidad también estamos en alrededor del 8%. Significa que los pacientes con cáncer mueren. Entonces, si lo disgregamos, el 25% en varones es cáncer de próstata. Y de ahí un 10% le sigue estómago. Más que nada estómago, el cáncer de estómago está asociado bastante con el Helicobacter pylori, el mal tratamiento de las aguas que se consumen. Y de ahí el cáncer colorectal, que este col- en realidad son de poblaciones, digamos, que tienen acceso o un estilo de vida de comida procesada, como embutidos, y por lo tanto desarrollan cáncer de colon. Y también se ve ligado el cáncer de colon con los índices de desarrollo humano más elevados, o sea, más altos. Cuando un país, digamos, tiene el índice de desarrollo más elevado, el cáncer de colon es más prevalente. ¿Ya? Por eso que nuestro vecino, Chile, que está al sur nada más, que tiene, obviamente, un índice de desarrollo más elevado que Perú, el cáncer de colon inclusive está por encima de estómago, ya es más frecuente. Entonces, probablemente nosotros que estamos en vías de mejorar nuestra calidad de vida, el cáncer de colon también va a ir aumentando. A nivel de mujeres, como le dije actualmente, cáncer de mama es el más frecuente, con un 20% alrededor, y de ahí le sigue cuello uterino con un 12%. Y como tercero, el cáncer de estómago, con un 7%. Entonces, las patologías que se deberían investigar en varón, próstata, estómago, colorectal. Y en mujeres, mama, cuello uterino y estómago. Que todo cáncer debería investigarse, sí, pero las prioridades suelen ser estas tres de ambos sexos. La mortalidad en cáncer hasta el año 2016 sigue siendo elevada. Recuerden que el acceso al tratamiento oncológico es bastante costoso. No solamente dependa que exista un especialista, necesitan insumos. Si es un cirujano, necesita su respectiva torre quirúrgica. Si es uno de medicina oncológica,
oncológica necesita la quimioterapia o la inmunoterapia y por lo tanto su cadena de frío que involucra los fármacos bioquímicos. Si es de radioterapia, necesita los famosos aceleradores lineales, las unidades de braquiterapia. Entonces, un país como el de nosotros, que todavía no tiene la posibilidad de tener unidades oncológicas en cada provincia, entonces la mortalidad todavía sigue siendo elevada. Entonces, vamos a ver cómo va el cáncer de Perú, según la vigilancia epidemiológica, hasta el año 2021, que es datos un poco más recientes. Miren cómo ha caído en el periodo del COVID durante el 20 y 21. Ha habido un mal registro en estos 2 años, y esto solamente se explica por la imposibilidad de que los trabajadores puedan registrar bien o también que la gente, o sea, la población en general, no acudía a los centros de salud o los hospitales. Y esto obviamente ocasiona que esas personas no reciban tratamiento, que el estadio oncológico vaya avanzando y por lo tanto la mortalidad va aumentando. Este cuadro es importante porque les quiero resaltar esa parte económica que les dije al inicio, que es la población económicamente activa, que usualmente son los adultos. Entonces, el cáncer justo afecta a la mayoría, desde la población adulta hasta adultos mayores. Entonces, lo perjudicial para el país es esa población adulta cuando se afecta de cáncer, porque deja de trabajar. Y al dejar de trabajar, la población económicamente activa disminuye y por lo tanto no se puede, el país no va a poder recuperar, no va a poder recuperarse. ¿Ya? De acuerdo al sitio o localización del primario, ya esto ya lo hemos repetido, mama, cuello uterino en mujeres y en varones, próstata y estómago. Y luego le sigue colorectal. Colorectal suele ser así una patología de predominancia en varones. Creo que recién se está ingresando, que me bloquea la pantalla. Ya. Ahora, lo que ustedes también deben saber que para realizar investigación, primero hay que tener un paciente identificado, ¿no? Con cáncer. Entonces, ¿cuáles son las vías para diagnosticar el cáncer? Tenemos la vía histológica o citológica, que es la mayoritaria. ¿Esto qué significa? Que usualmente un cáncer de cuello uterino se le va a tomar una biopsia al tumor y esto se va a estudiar por el patólogo y te va a dar el resultado. Y el otro que le sigue son las imágenes, especialmente las famosas tomografías, que es un estudio ya bastante difundido. No es como hace 2 décadas que era bastante costoso, sino ha bajado sus precios y por lo tanto también se podría tener la primera sospecha con el estudio de imágenes. Entonces la gran mayoría va a la parte de patología, especialmente de anatomía patológica y de radiología, ya sea por tomografía, resonancia o también las famosas endoscopías, que lo desarrollan los gastroenterólogos y también podría ser un ginecólogo de acuerdo a donde quisiera detectar la neoplasia. Entonces, en estas vías también se puede realizar investigación en los procesos diagnósticos. Lo malo es que actualmente nosotros como país detectamos cuando ya hay síntomas, o sea, cuando hay clínica. Esto representa el más del 60%. La torta representa más del 60%. Esto es lo malo
porque cuando hay clínica en un paciente con cáncer, significa que ya está en un estadio usualmente localmente avanzado, ¿no? Estamos hablando ya de un 2 a 3 o hasta 4. Eso es lo malo, porque va a limitar, así le damos el mejor tratamiento, su sobrevida va a estar limitada. Entonces, el objetivo de la investigación, ¿cuál sería? Revertir esto. Antes de la presentación clínica, más bien que sea un hallazgo que ha sido por exploración o por tamizaje. Entonces, afianzar o reforzar estos programas de detección o tamizaje que actualmente representan el 4,8%. Entonces, la investigación también se debería dar en esta parte. Aumentar estos programas de detección o tamizaje. A nivel nacional, las personas, el 65% viene en estadio 2B a 3A, o sea, significa localmente avanzado. De ahí un 14% que viene en estadio ya metastásico. Este registro que hemos hablado es a nivel del Ministerio de Salud. ¿Ya? Al ser del Ministerio de Salud, solamente ingresan el IREN Norte, Sur, el Centro y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, y aparte de 50 hospitales también que pertenecen al MINSA. Por eso que ustedes, quizás si se han dado cuenta, cuando acá mujeres ven el cuello uterino más elevado, porque a nivel de MINSA, que usualmente atiende población de bajos recursos, todavía sigue predominando el cuello uterino. A diferencia cuando se hace una, una presentación a nivel nacional con los hospitales también incluidos de salud, y entonces mama supera a cuello uterino. Y si hacen una correlación, en salud suelen ser trabajadores estables, que están en planilla y por lo tanto no deberían estar como en pobreza o en extrema pobreza, ¿no? Entonces continuamos. Y ahora, ¿cómo va? Estos registros, por si acaso, de cáncer demoran un año a más en salir publicados. Este es, hasta ahorita se ha avanzado en el primer trimestre del 2023, o sea, del año pasado. ¿Y cómo va el cáncer del año pasado? Igual, la población afectada, la población económicamente activa, está siendo afectada tanto en varones como en mujeres. Mujeres es el lado rojo. Y esto es un problema. Es un problema a nivel nacional porque repercute en la economía en general. Igual cuello uterino sigue siendo avanzado, mama le sigue y estómago en mujeres. Y por ahí que está empatándose con colon y recto. En varones, próstata, estómago y colon y recto. Igual se sigue repitiendo lo mismo que el periodo de hace 4 años. La estadificación, bueno, digamos que ha descendido un poco el estadio clínico 3, pero en general, si lo sumamos, el 4 ha aumentado, o sea que está llegando más metastásicos a los hospitales. Probablemente esto se deba a la repercusión de la época de la pandemia, que estos pacientes no han recibido tratamiento en el momento adecuado y por lo tanto actualmente están metastásicos, ¿no? Entonces, una situación bastante grave. Lo ideal es que llegue en estadio clínico 1 o 0, que se llama el estadio clínico in situ. Y eso no está ocurriendo. Entonces, ustedes deben de saber que si van a investigar, las líneas deben ser llegar o ocasionar que la población acceda al tratamiento
en estos estadios clínicos del 0 al 2. O sea, ver las formas, idearse las posibles vías para que esta población pueda tratarse en esos estadios clínicos tempranos. Ahora, el tratamiento en cáncer, esta que ustedes pueden ver acá, quirúrgico, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, inmuno, tratamiento biológico. Entonces, acá bien bonito se ve que operan la mayor parte de los cánceres, de quimio y radioterapia dan 15%. Cuestión que no debería ser. La radioterapia es tanto como un tratamiento local y en países desarrollados la radioterapia llega a ser más del 30% de los pacientes oncológicos que reciben radioterapia. ¿Y por qué a nivel de Perú no se recibe radioterapia? Es porque existen pocos centros de radioterapia a nivel nacional. Es un equipo costoso. Los profesionales, también formar a un profesional en radioterapia es también costoso. Mantenerse a la vanguardia es también costoso. Entonces, en el país existe un déficit tanto de especialistas en radioterapia como en equipamiento de radioterapia. Por eso que solamente representa un 15%, en el cual la mayoría de tratamientos se hace en la ciudad de Lima. Y bueno, hasta acá hemos hablado sobre la parte epidemiológica y ustedes ya saben cuáles son los cánceres que se deben investigar, en qué etapas de esta enfermedad deben investigarse, no se olviden el diagnóstico, en hacer que la población llegue en los estadios tempranos y además el impacto económico que puedan tener estos pacientes o sus familiares. Ahora vamos a la parte 3. La parte 3 ya es algo más ligado a la investigación. Entonces, cuando ustedes investigan, se tienen que alinear para tratamiento en tres pilares, que es el tipo quirúrgico, la quimioterapia, o yo le llamo más que nada de medicina oncológica, porque también ellos pueden administrar inmunoterapia. Y por último, la radioterapia. Realidad espantosa, de acuerdo a la investigación y desarrollo a nivel nacional, porque nuestra, nuestro porcentaje de investigación es bien bajo comparado a otros países de Sudamérica y ni qué decir comparado con México o otros países ubicados en Europa, es bastante bajo el gasto que invierte el país para investigadores o para desarrollar investigador en cáncer. Los investigadores, o sea, personas, por cada 1000 de persona económicamente activa, también estamos en la cola, es bastante bajo. Así que estos datos es de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, que es de acceso en realidad libre. Ahí pueden ver cuántas publicaciones están en Scopus, de acuerdo a los países y así. Entonces, algo más actualizado hasta el 2021, igual Perú sigue invirtiendo poco en investigación, a pesar que ha ido aumentando algo, pero es poco a comparación de otros países. El número de artículos registrados, especialmente en las bases indexadas de Scopus. País, Perú, a la justa produce la tercera parte de Colombia. Chile nos revuelca y México ni qué decir. Ya seguimos, aumentamos aumentando progresivamente, pero seguimos en la cola. Hay poca investigación a nivel nacional. La producción científica del Perú ha ido aumentando, sí, pero sigue siendo baja a comparación de otros países. Entonces, el famoso CONCITEC, que es el organismo de investigación a nivel nacional, ha buscado formas de incrementar
tanto la inversión e investigación como el número de investigadores a través de becas, movilizaciones, programas, eventos, estímulos a las universidades, entre otros, que está logrando poco a poco, sí, el aumento de investigadores, como también apareciendo los fondos en investigación en general. Ya, esto es en general, no es algo específico en cáncer, pero sí, en general, Concitec se preocupa en estos últimos 5 años en incentivar la investigación. Entonces, ¿para qué investigar en oncología? Está dirigido a desarrollar y evaluar los avances del tratamiento del cáncer. El tratamiento del cáncer es bastante cambiante. Puede salir un ensayo clínico fase 3 en el cual te diga que ya no debes usar cierta quimioterapia, sino otro esquema de tripleta versus la dupleta y por lo tanto optas por ese tratamiento moderno, ¿no? Digamos así. Pero también debes evaluar que ese tratamiento moderno no mate al paciente antes que se cure. Entonces, todo eso entra a la investigación en oncología, porque va a generar la innovación terapéutica y además va a seleccionar los mejores tratamientos para los pacientes de manera individualizada, porque los pacientes van a tener cierta carga genética diferente entre ellos y por lo tanto pueden responder de manera diferente. Entonces, es importante la investigación en oncología. Para que no se olviden, cirugía oncológica, medicina oncológica y radioterapia. Los tipos de investigación, ustedes ya lo deben saber, existen los estudios observacionales, experimentales. Vamos a hablar primero de los experimentales. Son los famosos ensayos clínicos, en el cual se va a probar la eficacia de medicamentos o dispositivos, o en la que es mi área, la radiación en ciertos tumores. Entonces van a buscar nuevas formas, ya sea también de diagnosticar o medir la extensión de la enfermedad. Cuando hablo de extensión de enfermedad, por ejemplo, un cáncer de cuello uterino, se habla de todavía regional, cuando está comprometido solamente la pelvis y la región paraórtica. Pero en cambio, cuando ya salió hacia pulmón o hígado, entonces ya deja de ser regional y se vuelve un lugar metastásico. Entonces, a través de estos estudios clínicos se va a descubrir si un medicamento, un tratamiento nuevo es seguro y eficaz para que pueda ser usado. ¿Por qué los necesitamos? Para poder saber si funciona en personas el nuevo tratamiento propuesto. O sea, a pesar que salgan los ensayos clínicos de otros países, que usualmente son multinacionales, esos ensayos clínicos de fase 3, debemos corroborar si es que nuestra población está siendo efectivo, porque recuerden que Perú es una población predominante todavía de, de que tenemos población altoandina y también tenemos mestizos y por lo tanto puede ser que este nuevo esquema no sea compatible con nuestra población. Entonces siempre es bueno replicar esos ensayos fase 3 a nivel del ámbito regional o nacional para ver cómo está yendo la respuesta. Para saber si es mejor que los tratamientos que ya se usan actualmente, si es eficaz, los efectos secundarios, si estos efectos secundarios no terminan matando al paciente antes que logre la famosa control de enfermedad y la seguridad, ¿no?, del tratamiento. Entonces tenemos este esquema que es bastante conocido, es el ensayo clínico. Todo ensayo clínico empieza con su etapa preclínica. Por ejemplo, una droga de quimioterapia va a empezar con la síntesis de la molécula. Si hablamos de radioterapia, usualmente va a ser con tejidos oncológicos sometidos a radiación. Lo fase 1, fase 2, fase 3, de ahí la aprobación del respectivo órgano controlador de medicamentos del país.
La FDA es de Estados Unidos, pero acá tenemos el famoso DIGEMIT a nivel nacional. Y la fase 4, que ya es cuando este medicamento se comercializa y por lo tanto, no tanto van a evaluar si es eficaz, pero sí la seguridad, o sea, los efectos adversos secundarios que aparezcan post comercialización tienen que ser reportados. La fase uno usualmente es una población bastante pequeña, dicen sujetos sanos. La fase 2 ya son sujetos afectados, alrededor de 1000, y fase 3 alrededor de los 3000 participantes. ¿No? Empezamos con la investigación básica, usualmente la síntesis del componente. La investigación preclínica se usan organismos similares que tenemos nosotros los humanos, por ejemplo los cobayos o las ratas, y se van a probar en modelos animales y cultivos celulares humanos para evaluar si son eficaces. Y además también acá en la etapa preclínica podría evaluarse cierta farmacocinética, pero donde sí lo vamos a ver es ya en la fase uno, en el cual va a haber sujetos sanos, en el cual se va a hablar la farmacocinética, que incluye absorción, distribución, metabolismo y la famosa eliminación. No suelen superar los 100 participantes y son sanos. En la fase 2 ya hay más participantes y se va a evaluar la efectividad, la toxicidad y los efectos secundarios. Esto se puede prolongar hasta 2 años. Y la fase 3, que ya estamos a puerta ya de demostrar que este tratamiento es superior y por lo tanto se va a comercializar, ya se ve otra vez la efectividad y la toxicidad. Por eso que en oncología bastante nos regimos en los fase 3, no tanto en los fase uno, fase 2, porque los fase 3 además poseen eh, un face-to-face de brazos en el cual van a comparar dos esquemas, uno el estándar y otro el propuesto, digamos así. Entonces ahí ven también cuál es superior. Y la fase 3 suele demorar 4 años. Entonces todo este periodo puede demorar entre 5 a 10 años, estos ensayos clínicos. Y la fase 4 es la autorización del fármaco por el órgano nacional de medicamentos. Como le dije, a nivel nacional tenemos al famoso DIGEMIT que se suele guiar por el FDA. Y la postcomercialización siempre se tiene que garantizar la seguridad del compuesto. Significa que si un paciente tiene un efecto adverso secundario, se reporta para que la industria farmacéutica que sintetizó el componente lo estudie si ese efecto adverso se está repitiendo en otros usuarios. Entonces, ejemplo. A ver, con esto ya estamos terminando ya la presentación. Por ejemplo, en el cáncer de colon, les hablo en los años 80 hasta el año 90 inclusive, se daba el famoso tratamiento quimio-radioterapia después de la cirugía. O sea, paciente que entraba con cáncer de colon se operaba y luego tenía que recibir quimio-radioterapia. Hasta que hubo esta investigación de Sauer, en el cual en el 2004 comparó, ¿no? Pero ¿por qué no le doy la quimio-radioterapia antes de la cirugía? Y lo dio y demostró que la incidencia de recurrencia era mucho menor en la quimio-radioterapia antes de la cirugía y por lo tanto se cambió totalmente el concepto ya del manejo del cáncer de colon en el año 2000 en adelante. Los pacientes primero debían recibir quimio-radioterapia y luego ya la famosa cirugía. Y ahora no solamente quedó eso. En la última década salieron más estudios en el cual no solamente hay que darle quimio-radioterapia, sino hay que darle, aparte de la quimio-radioterapia, hay que darle dosis de quimioterapia intensiva antes de la cirugía para demostrar un mejor control local. Entonces ya el esquema famoso de quimio-radioterapia, que era de
25 días, como pueden ver acá, se redujo a 5 días nada más de radioterapia. Entonces, y ahora estamos esperando el 2026 que sea publicado, después que se culmine este fase 3 que se llama el CAO-ARO 18 de Alemania, que compara este esquema que estamos usando de 5 días, compararlo con el esquema de 25 días para ver cuál es mejor. Entonces, en oncología es bastante cambiante, no hay que esperar mucho para que los esquemas vayan cambiando, se vayan actualizando, la tecnología también va cambiando y con el afán nada más de obtener unos buenos resultados de supervivencia, ¿no? Entonces, los ensayos clínicos son nuevas formas de mejorar la salud, pero van a necesitar rigurosas normas éticas, regulaciones del Estado, aprobación por comités de éticas y los consentimientos por escrito a los pacientes. A nivel nacional tenemos el Instituto Nacional de Salud. Él es el encargado, el ente rector de los registros de ensayos clínicos que se realizan a nivel nacional. O sea, puede venir una empresa farmacéutica que está haciendo su multinacional, su ensayo clínico multinacional, y quiere investigar en Perú. Entonces tiene que pedir permiso al INS y al respectivo comité de ética para que pueda investigar a nivel nacional. Ahora, vamos a ver los ensayos clínicos que se están dando. En oncología, usualmente ocupa el primer puesto, pero el 2020 empezó a caer y ahora está en el segundo puesto por el tema de infectología, que adquirió mayor peso por el tema de la pandemia y el efecto COVID, ¿no? Y usualmente oncología, los ensayos clínicos suele ser el primer puesto. O sea, la industria farmacéutica en oncología es bastante grande y por lo tanto son los mayoritarios en hacer estas investigaciones, porque a ellos les favorece, porque como tienen la patente de la droga, al menos durante unos periodos de 15 años, entonces van a poder comercializar, ¿no? Con esa nueva droga. Por eso que la industria farmacéutica bastante se mueve en los famosos ensayos clínicos. Ver, acá hay una diapositiva nada más para acabar, hablo sobre los estudios observacionales que ustedes pueden realizarlos sin mucha inversión. Y bueno, solamente es pidiendo los permisos respectivos a un comité de ética y también a la institución donde se va a investigar, ¿no? Entonces, a nivel, por ejemplo, del IREN Centro, yo soy el secretario técnico del comité de ética y revisor. Solemos realizar los respectivos análisis de los proyectos que nos envían tanto alumnos de pregrado como posgrado y se suele publicar en la página del mismo IREN Centro porque es una normativa que te pide el Ministerio de Salud como indicadores, ¿no? Que se publiquen los proyectos que son revisados en el hospital. Así que los estudios observacionales también son buenos, sí, para la oncología porque nos permite ver la epidemiología en general, los factores y también mm, corroborar si el tratamiento del ensayo clínico multinacional está siendo efectivo o no en nuestra región o a nivel nacional. Bueno, con esto ya doy por concluido mi presentación. Si hay preguntas, las pueden hacer. Tenemos unos minutos todavía. Muchas gracias, doctor. Ahora sí. Muchas gracias, doctor, por la ponencia brindada. Asimismo, vamos a dar la oportunidad a los participantes para que puedan plantear sus preguntas. Pueden encender su micrófono o también pueden escribirlo por el chat.
Por interno nos hacen llegar una pregunta, nos mencionan, excelente ponencia, doctor. ¿Qué investigaciones sugiere realizar y que deberían priorizarse en la población peruana? Mira, cualquier investigación que hagas va a ser siempre útil, ¿ya? Porque en oncología existe todavía una brecha bastante grande a comparación de otros países que se analiza factores, supervivencia. Si me dices un tema donde puedas encontrar bastante bagaje que puedas explorar, por las patologías más frecuentes, siempre en varón, próstata, colorectal, estómago. Mujer, mama, cuello uterino y estómago. O sea, para empezar, digamos, si es que nunca has investigado así otras patologías oncológicas, sería bueno iniciar por esos tres temas donde se puede encontrar bastante población y por lo tanto los famosos factores de riesgo y además factores que involucren la supervivencia. Muchas gracias, doctor. Nos plantea también una otra pregunta por interno y menciona, doctor, buenas noches. Quizás tenga alguna sugerencia de trabajo de investigación a nivel pregrado que sea factible, algo tipo trabajo de investigación experimental. A ver, trabajo pregrado y experimental, bueno, son dos palabras bastante, digamos, usualmente un alumno de pregrado como que no estaría preparado, ¿no? Para una investigación experimental, pero si ya has tenido la experiencia previa, ya, porque también hay alumnos pregrado que puedan haber eh, investigado ya a nivel laboratorial, existen ciertos marcadores en cáncer, marcadores que se pueden detectar a nivel sanguíneo. Entonces, por ahí, digamos, experimental, ciertos marcadores que podrían estar influyendo en el pronóstico del cáncer, sí se podría detectar, ¿no? Pero como te digo, para hacer un experimental en oncología necesitas bastante soporte financiero y más que nada esos marcadores también tienen un costo, ¿no? Bastante elevado. Ya. También nos han hecho llegar otra pregunta que menciona, realizar un trabajo de investigación sobre factores de riesgo vinculado a los cánceres más prevalentes sería un recurso adecuado a utilizar. Factor de riesgo, no te recomendaría que utilices a la mayoría de cánceres porque eso sería un tabú, sería algo, o sea, no es que vas a encontrar el factor milagroso que lo retiras y ya no hay cáncer, ¿no? Te recomendaría que te enfoques en una patología nada más y según eso evalúas el factor de riesgo. Ahora recuerda que para evaluar factor de riesgo necesitas una población control, o sea, una población sana. Ya es un trabajo también bastante grande, pero es bastante bonito también, interesante. Pero sí, te recomendaría que te enfoques a una patología oncológica, no a múltiples patologías. Ahora, por ejemplo, factor de riesgo en cuello uterino como que también ya está bastante estudiado, ¿no? Al menos que encuentres otro factor de riesgo a nivel regional, que no haya sido, digamos, escrito en la literatura, ¿no? Pero si hablas de, no sé, factor de riesgo, haber tenido muchas parejas sexuales, no haber tenido la vacuna, o sea, es muy obvio, ¿no? Pero sí, a nivel regional, por ejemplo, no tenemos investigaciones. A las justas, creo que es un par como yo, estaremos publicando algo a nivel regional en oncología, pero está bastante deficiente a nivel de la macrorregión centro respecto a oncología e investigación, ¿no? Cualquier investigación es buena. Como digo, si ustedes no tienen todavía la experiencia así de haber desarrollado un estudio observacional analítico, entonces sí pueden iniciar con esos factores de riesgo, pero con patologías específicas. No les recomendaría que abarquen muchas patologías en sí, ¿no? Solamente ciertas patologías específicas. Muchas gracias por las respuestas brindadas, doctor. Asimismo, por la ponencia brindada, ha sido muy buena y enriquecedora en cuanto a los conceptos de oncología.
Chicos, para ya finalizar con la parte de la sesión, antes de pasar al pase de asistencia, vamos a tomarnos una fotografía final. Doctor, ¿nos permite por favor un minuto para poder tomarnos, encender las cámaras, poder tomarnos la Claro, fotografía por final? supuesto.